Señor. Entonces, absolutamente todas las aplicaciones de Luisa, o cierra el micrófono o apaga el televisor. Absolutamente todas las aplicaciones que hemos visto nosotros han sido a partir de la ecuación de Bernoulli. Entonces, acuérdense que cuando era flujo a través de un orificio, nosotros partimos de la ecuación de Bernoulli. Cuando era flujo a través de un orificio sumergido, también partimos de la ecuación de Bernoulli. Y cuando fue flujo a través en el tubo de Pitot, también partimos de la ecuación de Bernoulli. Entonces, ahora, en la aplicación que es el tubo Venturi, pues también vamos a partir de la ecuación de Bernoulli. Bien, Alejandra. ¿Levantaste la mano? Profe, es que la presión 2 está sobre densidad por gravedad. Ah, sí, ya la corrijo. Gracias. Bien, gracias, Alejandra. Entonces, vamos a partir obviamente también de esto, ¿listo? Una de las razones para utilizar el tubo Venturi, como lo decían ustedes, es conocer la velocidad. Pero en realidad, ¿para qué necesitamos saber la velocidad en una tubería? ¿A qué se les ocurre a ustedes que necesitamos saber la velocidad en una tubería? Para el caudal. Para saber el caudal. Esa es la razón. El tubo Venturi se utiliza para saber el caudal, que va por una tubería. ¿Listo? Entonces, hay muchas formas para medir el caudal a través de una tubería. Hay muchas formas, pero todas se basan casi siempre en la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a ver tubo Venturi, pero luego ustedes tendrán que hacer este mismo análisis para las otras metodologías. ¿Cuáles son las otras dos que vamos a ver? Vamos a ver la placa orificio, que por ahí la nombró, creo que fue Luz Helena, y vamos a ver el rotámetro. ¿Listo? Esas son las otras dos que van a ustedes a revisar en la casa. Yo voy a explicar la de Venturi, ustedes luego van a buscar y van a entender la de la placa de orificio y la del rotámetro. Entonces, al final, lo que queremos saber es esto, el caudal. Pero entonces uno se pone a mirar esta ecuación de acá, ¿cierto? Y así explícitamente, uno no ve el caudal por ningún lado en esa ecuación. ¿Sí o no? Ahí no hay caudal por ningún lado. Y entonces, eso que ustedes saben que obviamente el caudal lo saca uno después de hallar la velocidad, pero entonces aquí hay un problema. Y es, si yo tengo un tubo Venturi y tengo una hoja en Excel programada, porque lo que hace uno es, uno nunca hace esto a mano, uno siempre lo hace en Excel, ¿listo? Entonces, si uno siempre lo hace a mano, entonces, si uno siempre lo hace en Excel, perdón, entonces, ¿qué ecuación pone uno en Excel para el caudal? Porque al final lo que ustedes tienen que tener es en Excel una casilla que diga caudal y al otro lado la ecuación del caudal, ¿listo? Entonces, si ustedes tienen el tubo Venturi, ¿qué ecuación van a poner para el caudal? Entonces, lo que van a hacer en este momento ustedes es, miren el tubo Venturi que tienen ahí, ¿listo? Miren el tubo Venturi que dibujamos ahorita, miren la sección 1 y la sección 2. ¿Listo? ¿Cómo hallarían así, qué ecuación usarían para hallar el caudal? Que ahorita por ahí Sharon nos estaba nombrando. ¿Qué ecuación usarían para hallar el caudal? Pues velocidad por área, ¿no? Velocidad por área, ¿cierto? Eso quiere decir Sí. que el caudal va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1. O igual a la velocidad 2 por el área 2. Y entonces yo tengo un tubo Venturi. Y en el tubo Venturi no sé la velocidad 1 ni la velocidad 2. Entonces, ¿qué? Si no sé ninguno de esos dos, entonces tengo una ecuación y unas incógnitas, ¿o qué hago? Pues cogería solo una parte de la igualación, ¿no, profe? Entonces, pónganle cuidado, ¿no? Porque entonces saqué la iguala. Entonces, pónganle cuidado a lo que van a hacer ustedes ahorita. El ejercicio, que va a tener una bonificación, ¿cierto? Para los 5 primeros que lo tengan bien.
El ejercicio es hallar. Tienen que mostrarme el procedimiento, ¿no? Hallar una ecuación. Hallar una ecuación para el caudal. Para el caudal en el tubo Venturi. Para el caudal en el Venturi. Entonces, ustedes tendrán que utilizar esta ecuación de acá y esta ecuación de aquí. Ya verán ustedes qué es lo que van a hacer. Tienen que utilizar esta ecuación de aquí para darme como resultado, para que me den como resultado una ecuación que diga que el caudal es igual a lo que les dé. ¿Listo? Me tiene que quedar el caudal solo. Una ecuación que yo pueda programar en el computador, en Excel. Caudal igual a tal cosa. ¿Entendido lo que tienen que hacer? Solo es buscar. Sí, ya. O sea, puedo relacionar la de caudal igual a velocidad 1 por área 1 igual. Por relacionarla con la otra ecuación, ¿cierto? Pues relaciónenla, mírenla a ver cómo es que me va a dejar solo caudal. ¿Claro? Lo que tienen que hacer. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profe, o sea, el resultado, o sea, debo hacer una ecuación que el resultado me quede en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? o sea, tiene que ser una ecuación que diga que el caudal es igual a tal cosa por tal cosa, dividido en tal cosa, si le sale una raíz, pues raíz, mejor dicho. Creo que Quiero yo ya ver- la Ah, ok, tengo. que quede expresado, ¿no? ¿Cómo? O sea, tiene que despejar, usar el álgebra para despejar aquí todo esto y que le quede solo el caudal. Bueno, pero Por lo tanto, eso quiere decir, como bien nos mostraba Leandro, que la velocidad 1, ¿cierto? Que la velocidad 1 es igual al caudal sobre el área 1, ¿cierto? Si yo despejara la velocidad 1. Y por lo tanto, si yo hago lo mismo con la velocidad 2, pues voy a tener que la velocidad 2 es igual al caudal sobre el área 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Lo vamos a dejar por acá a un ladito. ¿Listo? Así marcadito para tenerlo en cuenta más adelante. Entonces, vamos a seguir. Bien. Aparte de eso, nosotros tenemos la ecuación, ¿cierto? La ecuación de Bernoulli, que resulta ser P1 sobre ρg más Z1 más, ojo acá, es la velocidad 1 al cuadrado. ¿Recuerdan eso? La velocidad 1 al cuadrado. Pero entonces, como lo que yo quiero despejar es el caudal, voy a reemplazar esa velocidad pues por lo que ya tengo aquí, que significa la velocidad en términos del caudal. Es decir, que voy a reemplazarla por el caudal sobre el área 1 y todo esto al cuadrado, porque ahí decía que era velocidad al cuadrado. Y esto va todo sobre 2G. Y esto va a ser igual a la presión 2 sobre ρg más el Z2 más, nuevamente aquí lo que hago es reemplazar la velocidad 2. Y aquí lo tengo, miren, la velocidad 2 es el caudal sobre el área 2. Entonces, velocidad es caudal sobre el área 2. Pero resulta que la velocidad estaba al cuadrado. Entonces, tengo que añadir el cuadrado ahí. Y todo esto sobre 2G, ¿cierto? Ahí tendríamos la ecuación de Bernoulli y fíjense que ya no tenemos ninguna velocidad, sino que lo tenemos en términos de caudal. Entonces, lo siguiente que hacemos, lo más fácil de hacer es que, ojo acá chicos, poner el datum en la mitad del tubo. Porque si pongo el datum en la mitad del tubo, puedo cancelar ambos z. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es cancelar ambos z porque puse el datum en la mitad del tubo. Lo que pasa es que aquí no tengo dibujado el tubo. Pero ustedes que lo tienen dibujado, pongan el datum ahí en la mitad. Y eso quiere decir que estos valores z serán igual a 0.
Entonces ahí ya la tengo mucho más cortica. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a coger las que tienen el caudal, ¿cierto? Las que tienen el caudal, o sea, este que está acá y este que está acá. Y los voy a poner a un lado. ¿Listo? Dime, Alejandra. Profe, es que no entiendo por qué si pongo el datum en la mitad se cancelan ambos Z. Porque acuérdate que el Z es la distancia que hay desde la sección que estás analizando hasta el datum. Y si el datum está sobre la sección 1 y sobre la sección 2, pues entonces no tienes alturas ahí. Ok. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, como les decía, mis queridos, es pasar las azules que tienen caudal a un lado y pasar las cafés que no tienen caudal, las paso al otro lado. Entonces, en este caso, fíjense, en este caso, yo sé que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, para que no me quede negativo, pues voy a pasar la presión 2 acá, a este lado del igual, y voy a pasar el caudal con el área 1, lo voy a pasar acá. ¿Listo? Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la parte café, que sería, nos quedaría la presión 1, ¿cierto? Sobre rho G, menos la presión 2 sobre rho G, ¿cierto? Pero eso simplificado, fíjense que ambos tienen el mismo denominador, por lo tanto, yo los puedo unir para que me quede como más bonito, más entendible. Entonces, Laura, apaga el computador, el televisor o cierra el micrófono. Gracias. Entonces, voy a tener P1 menos P2 sobre rho G, ¿cierto? Sobre rho G, igual a lo que tengo en azul, es decir, los términos que tenían el caudal. Entonces, voy a tener el caudal, fíjense, el caudal al cuadrado, voy a usar ese cuadrado, y el área 1 al cuadrado, todo sobre 2G, ¿cierto? Menos el caudal al cuadrado sobre... Profe, Perdón, esta era el área 2, ¿no? El de este lado era el área 2. eso. Espere, borramos. Esta era el área 2 al cuadrado, y esta sí era el área 1, ¿cierto? Al cuadrado, todo sobre 2G. Entonces, antes de seguir, lo que yo voy a hacer es estas operaciones aquí de los términos que tengo en azul. Es decir, voy a aplicar la ley de extremos y medios. Entonces, recuerden que si el 2G no tiene nada abajo, pues se le agrega el 1, ¿cierto? Entonces, vamos a agregarle el 1 para poder hacer la ley de extremos y medios, es decir, esta orejita de acá. Entonces, cuando yo opero eso, al final todos esos términos que tengo ahí, lo que me va a quedar es el caudal al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 por G por el área 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos el caudal al cuadrado sobre 2G por el área 1 al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿O está quedando claro? Claro, profe. Claro, profe. Pónganle cuidado. ¿Qué significaba? Y que más o menos Leandro era el análisis que tenía. ¿Qué significaba la presión hidrostática 1 menos la presión hidrostática 2? Y Camila también, Laura Camila Aranda lo dijo también cuando Sharon estaba intentando explicar. ¿Qué significa este término de acá? Cabeza piezométrica. La cabeza piezométrica, chicos, la cabeza piezométrica. Y si yo pongo aquí rho GH y rho GH, pues lo que me va a quedar es una altura, una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas es la diferencia de cabezas piezométricas. Así que este término que yo tengo acá, de color café, este término que yo tengo acá de color café, va a ser ahora esa diferencia de cabezas piezométricas. Va a ser una diferencia de alturas o de cabezas piezométricas, ¿listo?
Además la voy a bautizar aquí con un asterisco para que después no se vayan a confundir ustedes con otro término otra diferencia de altura que vamos a tener. Esta es la diferencia de cabezas piezométricas. ¿Listo? Anoten en su cuaderno. Delta de H asterisco significa diferencia de cabezas piezométricas. Y esa diferencia de cabezas piezométricas, entonces, va a ser igual a estos términos de caudal que yo tengo acá, que sería el caudal. Antes de hacer esto voy a hacer lo siguiente. Fíjense en estos términos azules que yo tengo acá, en los dos términos que tienen caudal. Entonces, fíjense que tiene, como nos decía Leandro, tienen términos en común. Yo los puedo factorizar, los términos en común. ¿Qué términos en común tienen ambos términos? Caudal sobre 2G. El caudal al cuadrado sobre 12. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a factorizar el caudal al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Voy a factorizar el caudal al cuadrado sobre 2G. ¿Qué me queda entonces dentro del paréntesis de la factorización? Área 2 menos área 1. Y las dos están al cuadrado. 1 Uno. sobre área 2. Sobre área 2 Ah, al cuadrado menos 1 sobre área 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me va a quedar acá, chicos. Eso es lo que me va a quedar acá en el igual. Lo voy a pasar acá. Me va a quedar el caudal al cuadrado sobre 2G multiplicado por el área 2 al cuadrado menos 1 sobre el área 1 al cuadrado. Listo, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. no, profe. No, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pónganle cuidado. Voy a coger esto de acá, que es una resta de fraccionarios, y vamos a restar fraccionarios. Sí, así tal cual, como si estuviéramos en el colegio. Vamos a restar fraccionarios. Vamos a hacer 1 sobre área 2 al cuadrado menos 1 sobre área 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Multiplicar los denominadores, o sea, estos dos de abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que